Muy buenas, saludos a cada uno de ustedes. Su profesor César Tuñón Lyons, iniciando este curso introductorio de química en el que vamos a abordar en este video el tema de la química y sus campos de estudio. Entonces, vamos a proceder a desarrollar toda esta temática de los campos de estudios de la química. Tenemos que como indicadores de logro para este tema, vamos a estar interpretando los aportes más relevantes de la química mediante una lectura científica, y esto es en el aspecto de su historia. También se demostrará de forma oral y escrita el papel de la química en los avances científicos y tecnológicos. Tres, la diferencia en las distintas áreas de la química con evidencias en la vida diaria. Y cuarto, aplicaremos la metodología científica con propiedad como para resolver un problema que se identifica en el entorno. Entonces, la química y su campo de estudio. Y de manera, vamos a tener que decir que en este tópico muy particular del campo de estudio vamos a hablar de los campos a los cuales permea la química. En este caso, eh, el ser humano ha creado variedad de productos con distintos materiales, por ejemplo, cucharas de metal, envases de plástico, blusas de algodón y muebles de madera, entre otros. Para lograrlo, desde sus orígenes, ha tenido que adquirir conocimientos que se han ido acumulando a lo largo de los siglos. En este tema, se hará un recuento histórico sobre la química, su relación con otras ciencias y sus aplicaciones. Luego, se explicará en qué consiste una metodología científica y finalmente se ilustrarán algunos conceptos relacionados con la medición y sus aplicaciones en la química. Vayamos a la historia de la química. La química a través de la historia. Las primeras manifestaciones del ser humano relativas a la química se relacionan con actividades prácticas, como la cocción de alimentos y la metalurgia. Para el año 1200 a.C., egipcios y babilonios habían alcanzado gran perfección en la aplicación de estas técnicas. Eran maestros en el manejo del vidrio y de metales como el oro, la plata y el hierro. No obstante, estos pueblos dieron poca importancia a la elaboración de una base teórica que soportara estos quehaceres cotidianos. Y esto es interesante porque aún a pesar de que eran maestros desarrollando este tipo de cosas, fabricando este tipo de cosas, lo que vemos es que jamás dejaron un documento, ya sea escrito en barro, en papiro, en las cuevas, etcétera, donde dieran los procedimientos para realizarlos. En el siglo VI a.C. surgen en Grecia las primeras teorías de la composición de la materia, gracias a los filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro. Estas ideas fueron retomadas más tarde por Aristóteles en la denominada teoría de los cuatro elementos, según la cual tierra, agua, aire y fuego, al combinarse, formaban la materia y definían las cualidades fundamentales de los cuerpos. Y esto es lo que vemos aquí en esta imagen, estos cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, ¿no? No es lo que nosotros entendemos hoy en día como elementos, que son los átomos de la misma clase que se van agrupando posteriormente en familias y en grupos, etcétera, ¿verdad?
el concepto este de elementos, como los hemos estado viendo en este párrafo, se refería a cuatro asuntos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. En griego esto le decían estoicón. Años después, en el siglo V antes de Cristo, Demócrito y Leucipo propusieron que la materia estaba compuesta por unas partículas mínimas indivisibles a las que llamaron átomos. Posteriormente, el término átomos, que no era lo que nosotros eh, creemos hoy o vemos hoy en la actualidad, en el ámbito científico, en el ámbito de la química, bueno, este concepto fue precisamente elaborado para la época antigua, en el siglo V, por Demócrito y Leucipo, que de hecho el término átomos, y vamos a verlo posteriormente, significa literalmente sin división. Ya los griegos estaban pensando y meditando en el hecho de que la materia llegaba a un punto en que no podía dividirse más. A esto pues le denominaron átomos. Después de esta historia principal, primigenia, primitiva de la química, vemos una época muy importante, que es la alquimia, como resultado de la fusión entre el dominio técnico de los egipcios y la elaboración teórica y filosófica de los griegos, surgió la alquimia. Los alquimistas, a diferencia de sus predecesores, no solo deseaban comprender el mundo natural, sino que además buscaban la perfección en sí mismos. Este ideal se hallaba materializado en el oro. Los alquimistas encaminaron gran parte de sus esfuerzos a la manipulación de los metales y de un sinnúmero de sustancias con capacidad para interactuar con otros, y especialmente a la búsqueda de la piedra filosofal, compuesto mágico, que se suponía capaz de transformar los metales en oro, así como proporcionar la eterna juventud. Este concepto de piedra filosofal fue un concepto muy común en la época antigua, en la Edad Media sobre todo, y precisamente la serie de películas Harry Potter, la piedra filosofal, la cámara, etcétera, se basa precisamente en el conocimiento mágico o recurso mágico que podían obtener de haber conocido este objeto, la piedra filosofal. Por este camino desarrollaron y perfeccionaron diversos instrumentos y métodos, los cuales han llegado a la actualidad a través de términos como alcohol, baño de María, alambique, destilación y sublimación. Vamos a ver que no solamente la alquimia fue una fusión entre el dominio técnico de los egipcios y la elaboración teórico-filosófica de los griegos, sino que también penetró de manera muy importante entre los árabes y sobre todo en la época floreciente del Islam. De ahí que nosotros tenemos en la actualidad términos que derivan del árabe, como alcohol, alambique, baño María, etcétera, y procesos de destilación y sublimación que se daban, aunque usted no lo crea, en esa época antigua. Posteriormente vino el surgimiento de la química moderna, porque estamos viendo aquí hasta el momento que la química era una ciencia bastante arcaica, basada en conceptos arcaicos y que estaban más llenos de superstición que de otras cosas. Aunque tenía sus elementos de tipo científico basado en descubrimientos, pero estaba bastante nutrido por superstición. Entonces, el surgimiento de la química moderna. Para los hombres de ciencia del siglo XVIII,
la teoría de los cuatro elementos ya no era suficiente para explicar la composición y el comportamiento de la materia. Por ejemplo, los avances en el conocimiento de los gases ponían en duda que el aire fuera un elemento en lugar de un conjunto de diferentes sustancias, es decir, de una mezcla. En una época en la que nada se daba por sentado, todo debía ser medido, pesado y comprobado. El representante más destacado de esta tendencia fue el químico francés Antoine Lavoisier, quien sentó las bases de la química moderna al establecer que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y además, demostrar que el aire, el agua y el fuego no eran elementos. Posterior a esta época moderna, vienen los siglos XIX, XX y XXI, en el donde se da un desarrollo vertiginoso en cuanto a descubrimientos y avances en el mundo químico. Durante el siglo XIX, la investigación en química se centró en dilucidar la naturaleza de la materia. Así, John Dalton elabora la primera propuesta consistente sobre la estructura atómica, que luego es complementada por Ernest Rutherford, con lo cual empieza a entreverse que el átomo se compone de partículas más pequeñas y que no es indivisible como lo indica su nombre. Basado en estos trabajos, Niels Bohr propone el sistema planetario del átomo, un modelo precursor del aceptado actualmente. Como resultado del conocimiento acumulado sobre los elementos químicos, Dmitri Mendeleev organiza la tabla periódica de los elementos con base en sus pesos atómicos. En el siglo XX, en un periodo de grandes cambios, como en 1905, cuando Albert Einstein presenta la teoría de la relatividad, con lo cual sacude las bases teóricas de la física y de la química. En las primeras décadas del siglo, los esposos Marie y Pierre Curie, Pierre y Marie Curie, estudian el fenómeno de la radiactividad y descubren dos nuevos elementos, el radio y el polonio. Del nombre radio es que procede radioactividad o viceversa. Del fenómeno radiactividad es que se denomina posteriormente a uno de los elementos radio. Y polonio en honor a la nacionalidad de Marie Curie, que era de Polonia. En la segunda mitad del siglo XX, la atención de los químicos se enfoca en el estudio de las partículas subatómicas y la fabricación sintética de diversos materiales como los plásticos y los superconductores. En este ámbito, a esto le llaman polímeros. Finalmente, el misterio de la vida encabeza las investigaciones en genética y biología molecular. Así, en 1953, Francis Crick y James Watson resuelven la estructura tridimensional de la molécula de ADN del ácido desoxirribonucleico, base para la comprensión del lenguaje de la vida. En 1996, la oveja Dolly es presentada al mundo como el primer organismo clonado. Sus creadores fueron Ian Wilmot y Keith Campbell, científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia. Dolly es sacrificada 6 años y medio después a causa de una enfermedad pulmonar. En el siglo XXI continúan las investigaciones y avances tecnológicos y es así como en el 2003 se completa la secuencia del genoma humano. El proyecto del mapa del genoma humano. Bueno, aquí tenemos una figura que hace alusión a eso.
En el 2008, la sonda Phoenix ubica hielo en Marte y en el 2009 se pone en marcha el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, con el objetivo de obtener información sobre el bosón de Higgs. En la actualidad, la ciencia afecta directa o indirectamente la vida diaria de las personas y por eso se afirma que la humanidad se encuentra a un complejo pero inevitable conflicto ético relacionado con el papel de la ciencia en la sociedad, lo cual es un gran reto para los científicos de las futuras generaciones. Vamos entonces a continuar con el... Bien, vayamos a lo que es la química en acción, en actividad, la aplicación de la química en muchos de los aspectos de la vida diaria. El campo de estudio de la química se extiende desde los diminutos átomos hasta las grandes estrellas, desde las rocas hasta los seres vivos. Las aplicaciones de la química son muy variadas y abarcan todos los ámbitos de la vida diaria. Ejemplo de ello son los productos cuya fabricación involucra procesos químicos, como medicamentos, preservantes para la conservación de los alimentos, combustibles mejorados para un transporte menos contaminante, materiales novedosos para la construcción de viviendas y confección de ropa, entre otros. ¿Qué nos dice este párrafo? Que en cada aspecto de la vida nosotros vemos la química. Bien, vamos entonces a ver en todo esto de la aplicación las áreas de la química. Aquí tenemos distintas áreas. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas. Y vamos a irlas mencionando y desarrollando de manera individual. Bien. Los químicos trabajan en diversas áreas. Analizan la estructura atómica y molecular de la materia, miden los cambios energéticos que ocurren en ciertas reacciones químicas y sintetizan nuevos compuestos a partir de materiales conocidos, entre otras acciones. La química se ha diversificado en diferentes áreas de estudio según el enfoque de las investigaciones efectuadas. Las principales son la química analítica, la química inorgánica, la química orgánica, la físico-química, la bioquímica, la química industrial y la ingeniería química, de las cuales surgen otras especialidades como la petroquímica. La química analítica se ocupa del análisis químico. Consiste en la identificación de la composición de las sustancias y de la proporción en que se encuentran sus componentes. De hecho, el nombre que tiene esta área de la química es certero, es acertado, porque se encarga de analizar la composición. Y, como bien estamos leyendo, ¿qué compone y en cuántas partes o en cuántas proporciones se compone? Se divide a su vez en química analítica cualitativa, que se ocupa de las técnicas para analizar los componentes de una muestra, y la química analítica cuantitativa, que desarrolla métodos para determinar la cantidad. Una es la cualidad, qué, y otra es la cantidad, cuánto. La química inorgánica, esta se encarga de analizar la composición y las propiedades de los compuestos que no contienen cadenas de carbono. Y esto es importante porque las que vamos a ver posteriormente sí estudia las que tienen cadenas de carbono hidrógeno. Entonces, analiza la composición y las propiedades de los compuestos que no contienen cadenas de carbono hidrógeno
y la transformación y síntesis de otros compuestos nuevos. A diferencia de la química orgánica, que incluye el estudio de los compuestos que contienen cadenas de carbono. Abarca otros compuestos derivados de la síntesis de un gran número de productos naturales en el laboratorio o sintéticos. Y actualmente se le conoce como la química del carbono o de los hidrocarburos y sus derivados. Físico-química. Se encarga de estudiar los principios físicos que rigen la estructura de la materia. Se ocupa de los cambios de energía que ocurren en las transformaciones químicas. Tiene que ver con principios físicos, es decir, donde no hay transformación de la materia. O de repente vamos a decir sí, pero más bien de los aspectos que no conllevan un cambio químico o transformación de la materia, como el caso de la energía. La energía no es materia. Por lo tanto, la físico-química es la parte o el área de la química que va a estudiar reacciones químicas desde un punto de vista físico, como la onda, la energía, el calor, la temperatura, la entropía, etcétera, termodinámica, etcétera. Seguidamente vemos la bioquímica, que estudia la composición y la estructura de las sustancias que se encuentran en los organismos y en las reacciones químicas en los distintos procesos metabólicos que tienen lugar en ellos. Aquí vemos un laboratorio de bioquímica, un laboratorio de análisis clínico. Imagino que se está examinando sangre o algo así, que es una sustancia orgánica, pero de aspecto biológico, ¿no? Entonces, la medicina, por ejemplo, es un área del saber y una profesión en la actualidad. Se nutre y se basa mayoritariamente en el aspecto químico-biológico o aspecto bioquímico. La química industrial estudia de forma sistemática las materias primas necesarias para obtener todos los productos químicos que demanda la sociedad. Analiza los procesos industriales, la evolución de esto y el control de la calidad, así como las tendencias actuales del mercado de los productos químicos. De hecho, para que la química se haga industrial, tiene que, por eso mismo, estudiar la forma en que la materia prima pueda suplir demanda. Por lo tanto, el término industrial nos va a hablar de producción masiva de sustancias, cualquiera que sea la sustancia. Si se hace de manera masiva, se va a tener que hacer estudio de forma sistemática de las materias primas para que pueda cubrir, pueda satisfacer una demanda. Y por último, la ingeniería química, que se va a ocupar de los cambios físicos, químicos y biológicos que ocurren desde el comienzo de los procesos industriales, es decir, desde que ingresa la materia prima hasta que se termina de elaborar el producto, o sea, el producto terminado. Aquí lo que vamos a ver es que la ingeniería química es la parte analítica de la química industrial. Eso es lo que es. Entonces, tenemos aquí la química en acción y interesante esto de cómo se ve. Esta química o ingeniería química toma en cuenta los cambios de energía que acompañan los cambios físicos y químicos, capacita para predecir el rendimiento de los productos de reacciones químicas con base en una serie de condiciones dadas, obviamente como la química industrial
va a proveer de manera masiva una cantidad de productos, el predecir el rendimiento es algo crucial en esta área de la química, porque tiene que ver si lo que se obtiene cuando se fomenta todo ese proceso realmente va a tener costos o va a ser rentable, va a tener rentabilidad. Y aquí precisamente vemos a una planta donde están elaborando algo de manera industrial y aquí vemos al analista de control de calidad. El vasto campo de la química impone cada día nuevos problemas y nuevas áreas de estudio. Para ello, se integra a otras disciplinas. Y vayamos a ver entonces cuáles son esas otras disciplinas en las que la química se integra o auxilia. Bien, de la integración de la química con otras ciencias se han derivado nuevas disciplinas que reúnen los conocimientos obtenidos en ambas y crean campos de estudio especializados aplicados a realidades específicas. Algunas de esas ciencias de origen son los siguientes. Vayamos a ver en las que penetra la química. En primer lugar, la biología. Y esta ciencia estudia los seres vivos y sus niveles de organización, la molécula, la célula, el organismo y la población. Y de la integración de la química con la biología surgió la química ambiental. Química ambiental, debido principalmente a la necesidad actual de cuidar y preservar el planeta. Los químicos ambientales se dedican a estudiar la calidad química del ambiente, tomando en cuenta los compuestos contaminantes presentes en el aire, el agua y la tierra. Otra materia o ciencia que la química penetra es la astronomía. Esta investiga los fenómenos del universo. Es una de las ciencias más antiguas. Comenzó con el estudio del Sol, la Luna y los planetas cercanos. La astronomía moderna se centra en el registro de la posición, el brillo, el movimiento y otros hechos observables directamente de los objetos celestes y, a partir de ello, predice sus movimientos de acuerdo a las leyes de la mecánica celeste. La astroquímica se dedica a investigar los componentes químicos del espacio exterior que se relacionan con el comienzo de la vida en el universo, la presencia de vida en otros planetas, la evolución y el futuro del universo. Aquí vemos una muestra de suelo de la Luna para estudiar los compuestos químicos que constituyen la Luna. Seguidamente, la geología. La geología estudia la Tierra, tanto en su estado actual como en su evolución. Los geólogos observan, describen y clasifican las características del planeta, con el fin de proporcionar hipótesis sobre su desarrollo. La geología, además de ocuparse de los aspectos relacionados con la superficie terrestre, se encarga de investigar lo que sucede en el interior del planeta. La geoquímica, por lo tanto, entonces es una rama de la geología que estudia la disposición y el ciclo de los elementos en la corteza, el manto y el núcleo terrestres y el agua. Está relacionada con la mineralogía, la petrología, la oceanografía, la vulcanología y la geología económica. Y también tenemos la física. La física que investiga las propiedades de la materia y las leyes que rigen los fenómenos ambientales. Se refiere a la descripción y la comprensión de la naturaleza. Intenta descubrir la naturaleza en forma objetiva por medio de las mediciones. Muchos de los fenómenos químicos que se estudian a la luz de las leyes y los principios de la físico-química. Una de sus ramas
la electroquímica. Estudia las reacciones químicas que producen los efectos eléctricos y los fenómenos químicos relacionados con la acción de corriente o de voltaje. A la vez, utiliza los principios de la termodinámica y el equilibrio para desarrollar conceptos como fuerza electromotriz, potenciales de los electrodos, reacciones de óxido-reducción y electrolisis. El trabajo en conjunto de áreas como la química, la física y la biología demuestra que los límites de esta ciencia son difusos. Algunos afirman que cada vez lo serán más debido a la creciente interdisciplinaridad en las investigaciones que realiza el ser humano. Y esto es también interesante para ver, pues, eh, lo que conlleva cada una de estas cosas. Bien, aplicaciones de la química. La química ha permitido crear gran variedad de productos nuevos en diversas áreas. El comercio de artículos en el ámbito nacional e internacional involucra grandes cantidades de dinero. Por lo tanto, el estudio y las aplicaciones de la química son pilares de multitudes industrias en la sociedad moderna. La petroquímica, por ejemplo, ha conducido a la generación de energía a partir de productos orgánicos, principalmente el petróleo, el carbón y el gas natural. Con base en el petróleo se elaboran disolventes orgánicos, compuestos que sirven de materia prima para la fabricación de plásticos como el PVC, o sea, el cloruro de polivinilo, para la generación de aceites lubricantes, vaselina, asfalto y combustible. La industria del plástico, por ejemplo, tiene como materia prima los polímeros derivados del petróleo. Estos se emplean en la fabricación de productos moldeados, en la búsqueda de materiales reciclables que no contienen o que no contaminen, perdón, el medio ambiente y ahorren materia prima. La industria del plástico se ha especializado en la elaboración de siliconas que funcionan como lubricantes y de resinas que fungen como componentes adhesivos. Además, se ha abocado a la confección de bolsas, empaques, tuberías y envases que han revolucionado la sociedad moderna. Los aportes de la química en el sector agrícola contribuyen a cubrir las demandas alimentarias de una población en crecimiento, gracias a la creación de agroquímicos como plaguicidas, fertilizantes y herbicidas para el mejoramiento de productos, protección contra plagas, insectos, hongos, malezas y bacterias, y aumento en la calidad de los suelos cultivables. Como por ejemplo vemos aquí, una planta donde se están elaborando fertilizantes que utilizan sustancias químicas que fortalecen el desarrollo de los vegetales, como por ejemplo el zinc, el manganeso y el fósforo. La invención del insecticida DDT, diclorofeniltricloroetano, fue un aporte utilizado para combatir la malaria. Sin embargo, resultó ser tóxico para los animales y el ser humano, por lo que en la actualidad su uso está prohibido. En el campo médico y en la industria farmacéutica se ha logrado el aislamiento y la síntesis de antibióticos, la fabricación de vacunas y otros medicamentos para combatir los diversos padecimientos que afectan a la población humana. También se han desarrollado biosensores
dispositivos electrónicos que utilizan los principios de la electroquímica para detectar sustancias químicas en los organismos vivos. De este modo se facilitan el control y la detección de enfermedades crónicas. El descubrimiento de la radioactividad ha traído beneficios a la ciencia. La radioactividad se emplea en la generación de energía eléctrica. Los isótopos radioactivos se han usado para medir el espesor de diversos materiales, controlar la calidad y la eficiencia de aceites lubricantes, estudiar la velocidad de reacción y de acción de catalizadores. También ha tenido gran utilidad en la determinación de la edad de los materiales de origen vegetal. En el campo de la investigación médica, su principal uso es la terapia de control del cáncer. Los pacientes se irradian para destruir los tumores sólidos y diagnosticar y tratar los trastornos de la tiroides, entre otros. A pesar de los beneficios que brindan las aplicaciones de la química, el mal uso y el deficiente control de calidad de los productos químicos ha contribuido a la aparición de gran cantidad de residuos tóxicos, derrames de petróleo, gases contaminantes del aire y agroquímicos que deterioran el agua y la tierra, como vemos aquí en la figura donde se está botando por un desagüe a un río un montón de contaminantes químicos. Los clorofluorocarbonados destruyen la capa de ozono y hacen que los rayos solares puedan producir cáncer de piel y ceguera en los seres vivos. Bien. Vamos entonces ahora a entrar a un tópico que es el de la metodología científica y cómo trabajan los científicos. Bien, el desarrollo del conocimiento científico, es decir, la creciente comprensión que se tiene del mundo, la creciente comprensión que se tiene del mundo, se basa en la experimentación y en el posterior planteamiento de explicaciones que a su vez son la base para la construcción de teorías científicas. Al analizar un determinado fenómeno, intentando establecer por qué motivo se produce, qué factores intervienen en él o qué relación tiene con diversos fenómenos, entre otros, se puede proceder de dos maneras diferentes. En algunos casos basta con realizar una descripción detallada del fenómeno sin necesidad de hacer mediciones. Por eso se dice que es un trabajo cualitativo. En otros casos es necesario hacer mediciones precisas y rigurosas para formular matemáticamente las observaciones y las conclusiones derivadas de estas. Se dice entonces que el trabajo científico es cuantitativo. Finalmente, un aspecto destacable del trabajo científico es que se lleva a cabo en equipo. Como vemos aquí, un equipo de científicos en un laboratorio, analizando una sustancia y viendo las cualidades y cantidades. Actualmente, el conocimiento científico es tan complejo que resulta imposible que una sola persona pueda conocer todas las áreas. Por ese motivo, es necesario que cada especialista aporte sus conocimientos al equipo para abordar los objetos de estudio de una manera interdisciplinaria. Entonces, ¿qué es la metodología científica? No existe una metodología única para desarrollar un proceso científico. Cada área del conocimiento tiene sus propios métodos, sus propias estrategias y enfrenta los problemas desde distintos ángulos. Sin embargo, todas se rigen por unos principios comunes. El avance de la tecnología y el desarrollo asombroso de otras ciencias experimentales como la química, la biología y la física han desembocado en el uso de un método común denominado método científico, que consiste en un proceso con el objetivo de explicar fenómenos
establecer diferentes relaciones entre los hechos y elaborar leyes que traten de explicar los fenómenos físicos, los fenómenos químicos y los fenómenos biológicos. Y a veces predecir acontecimientos futuros útiles para el ser humano. El método científico se originó a mediados del siglo XVII. Imagínense ustedes, con Galileo Galilei, Francis Bacon, Robert Boyle e Isaac Newton. Algunas etapas del método científico se describirán entonces a continuación. Cuando se realizan observaciones repetidas que conducen a un patrón de comportamiento, se pueden formular leyes que describen el fenómeno. Por ejemplo, en el siglo XV, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico concluyó que el planeta Tierra giraba alrededor del Sol, basándose solo en observaciones astronómicas cuidadosas. Vamos a ver entonces cada una de las partes de este método científico. Tenemos la observación de fenómenos. La observación es la base del trabajo científico. Se observa para comprender por qué o cómo ocurren los fenómenos, así como vemos en la figura 10. Para efectuar observaciones se pueden utilizar los sentidos y los diversos instrumentos de medida que existen. Después de observar y realizar anotaciones y mediciones repetidas, se pueden plantear preguntas concretas acerca del método de interés. Posteriormente, ¿qué viene? Formulación de preguntas. Se plantean interrogantes a partir de las observaciones. Por ejemplo, ¿por qué cuando se mezclan dos compuestos se obtiene un tercero de otro color? Es necesario que las observaciones que se hagan puedan ser reproducidas y confirmadas por otras personas. Una vez que se ha definido el fenómeno por estudiar, en primer lugar se puede observar su aparición, las circunstancias en las que se produce y sus características. Posteriormente, revisión de trabajos previos, que consiste en consultar diversas fuentes para informarse acerca de lo que se conoce hasta el momento sobre el tema que se va a tratar. Por esta razón, se dice que la ciencia es acumulativa, pues los nuevos conocimientos se construyen sobre los anteriores y de esta manera se va ampliando. Formulación de hipótesis. Esto es la elaboración de respuestas a las preguntas planteadas anteriormente. Es decir, se trata de idear posibles explicaciones del fenómeno observado. Seguidamente, comprobación experimental de la hipótesis. Consiste en intentar probar si la hipótesis planteada logra explicar satisfactoriamente el fenómeno en cuestión. Para ello, se diseña un experimento durante el cual se realizan nuevas observaciones, pero bajo condiciones controladas. Aquí está la figura que da ejemplo e ilustra eso. Control de variables. Es posible discernir el efecto de tal o cual factor sobre el desarrollo del fenómeno. Por ejemplo, si se adicionan diferentes cantidades de dos sustancias, cambiará el resultado. Cuando se habla de controlar las condiciones, se refiere a definir intencionalmente ciertas variables que pueden afectar el desarrollo del fenómeno. En un experimento como en el de la figura 11, por ejemplo, las variables por controlar podrían ser la temperatura o la cantidad presente de cada sustancia. Planteamiento y divulgación de las conclusiones. Consiste en analizar las observaciones y los datos obtenidos en el experimento, resultados concretos, con el fin de determinar si se corroboran o no las hipótesis y plantear luego las conclusiones.
En caso afirmativo, la hipótesis generará una teoría científica, es decir, una explicación que da razón de lo observado. De lo contrario, es decir, en caso negativo, se procede a replantearla y a diseñar nuevos experimentos. Las conclusiones deben comunicarse al resto de la comunidad científica con el fin de generar discusiones y permitir que sean utilizadas como punto de partida para otros descubrimientos o como fundamento para aplicaciones tecnológicas y aún para comprobar si esto se dio con ese control de variables y demás. Y por último, elaboración de leyes. Después de una serie de experimentos, es posible evidenciar regularidades y relaciones entre diferentes sucesos que se encuentran o que se enuncian de manera concisa y matemática en forma de leyes científicas, a diferencia de una teoría que está constituida por una serie de hipótesis que conforman un sistema deductivo y proporcionan explicaciones a un acontecimiento. Una ley es descriptiva, no explicativa, y se aplica a un conjunto bien definido de fenómenos, por lo que no puede tomarse como una verdad absoluta. Bueno, hasta aquí entonces terminamos el primer tema, el desarrollo del primer tema, que tiene que ver con historia de la química y el campo de estudio de la misma, ¿verdad? Entonces, ha sido pues un placer por el momento. Estaremos posteriormente desarrollando el segundo tema para darle seguimiento, que es el tema del laboratorio de química, los instrumentos y las normas de seguridad del laboratorio. Por lo tanto, damos entonces final a esta explicación, a este recuento de lo que es este primer tema de este curso de química. Saludos, nos vemos pronto.